Amén, amén. Los dejamos con el Paz, Marce, todo tuyo, Paz. Aquí estamos apoyándote. Buenísimo, buenísimo. Vamos a estar participando todo el equipo pastoral y vamos también a estar participando nosotros en los comentarios. Kevin nos va a guiar. Nosotros vamos a estar viendo la última parte de Juan 5, ¿sí? Vamos a estar viendo específicamente el versículo 17. Recordamos un poco la historia del paralítico de Betesda. Y después de 38 años, al conocer esta situación, Jesús le da una palabra: que se levante, que tome su lecho y que ande, ¿sí? Habíamos también visto con el pastor Sebastián y el pastor Alberto que esto había sido realizado en un día de reposo, ¿sí? Y los judíos se habían puesto mal al respecto. Y le preguntaron al mismo hombre que se había levantado en algún momento por un milagro hecho por el Señor Jesús, ¿no? Le habían preguntado quién realmente te dijo eso. Y él no sabía en realidad quién le había dado la orden o quién le había dicho al respecto, ¿no? De que se levante, tome su lecho y ande. Y dice que en algún momento este varón se lo encuentra a Jesús en el templo. Estamos haciendo un poquito de repaso de toda la historia. Y Jesús, al verlo, le dice: mira, no peques más, ¿sí? De aquí en adelante. Has sido salvado. Y según los comentarios que tenemos en la Biblia, este hombre fue y le dijo a los judíos que Jesús era, al verlo conocido, que Jesús era realmente la persona que había dado esa orden. Y vamos a leer en Juan 5, 16. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y es el verso 17 el que vamos a desarrollar hoy. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Nos vamos a detener en el verso 17. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús al respecto? ¿Qué es lo que Jesús revela, presenta a los judíos de aquel tiempo? Estaban enojados porque no había respetado el día de reposo. No vamos a hablar del día de reposo porque ya hablamos demasiado. El pastor Sebastián y el pastor Alberto nos guiaron un poco al respecto y hablamos en anteriores clases. Ahora lo que vamos a ver es esta expresión de Jesús que a mí también me llama la atención y que muchos de nosotros conocemos leyendo la Escritura, escuchando algunos mensajes, algunas predicaciones, quizás un día domingo, una expresión que nos va también a dar entendimiento de qué es lo que Jesús quiso dar a conocer o revelar a los judíos de aquel tiempo. Bueno, la verdad en que se basó Jesús para justificar lo que hizo un día de reposo, que para los judíos era un cese de actividades, según también las leyes judías, trae un mensaje, ¿sí? Para el judío en sí, para el hombre en sí, trae un mensaje para nosotros hoy. ¿Cuál es el mensaje? Y ahora vamos a entrar en eso. Jesús le dice, parafraseando: no he violado la ley, porque esta es una obra divina, no humana. Él declara ser el Hijo de Dios y que él actúa de la misma manera que actúa su Padre. La ley ordenaba al hombre a que se abstenga de su propia obra en aquel tiempo, pero no a que mantenga su sentido libre y ocupado en considerar la obra de Dios. Entonces Jesús les está hablando a los judíos de que él no ha violado la ley, porque esta es una obra divina. Él se presenta también como Dios. Y esto los judíos comenzaron a interpretar el mensaje, y fue un mensaje que se oponía no solamente a la ley del día de reposo, sino a considerar que él era Dios realmente. Ahora, lo que expresa Jesús es maravilloso, ahora lo vamos a ir desarrollando. Dios no dio forma o adaptó al hombre al respecto de que él dejó de trabajar, sino el de que se abstenga de la acción pecaminosa mundana. ¿Y qué era lo que Dios quería para el hombre en relación al día de reposo? Que desee el descanso celestial, que desee el descanso eterno. Jesús estaba trabajando para eso y el Padre también, juntamente con él, venía trabajando al respecto. Por eso Jesús dice: mi Padre hasta ahora trabaja en relación a la salvación y yo también trabajo. Esto es, y debería ser para ustedes,
Debería ser algo de real importancia. Pero no lo tomaron así los judíos de aquel tiempo. El descanso no era un día de ociosidad, sino la perfección que trae consigo un estado de paz. En Jesucristo solamente podían encontrar el descanso para su alma. Era Jesús unido al Padre y también a la obra maravillosa del Espíritu Santo, ¿no? Que estaba trayendo salvación al hombre, y no consideraron eso los judíos de aquel tiempo. Y parafraseando también a la expresión de Jesús, en eso todavía trabajo, para salvación del hombre. Qué lindo esto, ¿no? En 6 días se completó la obra del Padre y descansó, pero hasta ahora yo sigo trabajando juntamente con Él. Yo sigo administrando. Yo trabajo incesantemente para mantener y preservar el orden. Yo mantengo el mundo que he creado. Yo organizo y regulo cada parte de él. Mediten, contemplen mi obra. Esta expresión, en un versículo, en pocas palabras, del verso 17, expresa esto: que Dios y el Padre en unidad están trabajando para salvación del ser humano. Y la obra también del Espíritu Santo continúa. Es tremendo esto. Hasta el día de hoy, hermanos. Y aún hoy hay muchos de los nuestros, también, o muchas personas que no lo aceptan, que lo rechazan esta gracia. Como los judíos en aquel tiempo. ¿Qué les parece? Si alguien puede comentar algo. Esta gracia es rechazada absolutamente. Y a veces nosotros también no la entendemos, ¿no? Ahora vamos a ver también después el trabajo que Dios está haciendo en nosotros. Es importante que nosotros podamos llegar a entender esto. Y creo que nosotros, gracias a Dios, a través de y por medio de la fe, ¿no? Hemos recibido de esta gracia, de lo que Dios viene haciendo, y Jesús, unido a Él, y el Espíritu Santo, en relación a la salvación del ser humano. Y Dios le dio la posibilidad de contemplar esto. Era Dios mismo presentándole esto a los judíos, el Salvador del mundo, Jesucristo. Y ellos no estaban más contemplando la obra terrenal que la obra eterna. Hermanos, vivimos en una época en la que hay un falso resplandor sobre las cosas temporales. La gente se detiene a contemplar las cosas temporales. Es un falso resplandor lo que se nos está presentando. Y hay una gran niebla sobre las cosas eternas. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Los judíos estaban ciegos ante esta realidad, ante esta verdad, y rechazaron abiertamente esta gracia. ¿Hay alguien que quiera compartir algo? ¿Vamos bien en la entrada de la historia? Pastor Iván. Estaba el pastor Iván queriendo compartir algo. Muy bien. Sí, me encanta reflexionar sobre ese verso 17. Primero, bueno, sabemos que el día de reposo Dios no lo hizo porque lo necesitaba. Es una provisión también para nosotros, para que podamos estar en esa tranquilidad, esa calma y esa seguridad, y deleitarnos con nuestro Dios y dedicarle ese tiempo perfectamente a Él para recrearnos y gozarnos. Pero me encanta esa expresión cuando, sobre todo que se la hace a los judíos, cuando le dice: mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y me encanta pensar en el Salmo 121, uno de los salmos peregrinos, uno de los salmos de los hombres que iban a Jerusalén a adorar a Dios en ese momento. Y el salmista dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Vendrá de los montes? No, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. O sea, amén, yo ando en un continuo trabajo. La salvación se inició desde el mismo momento en que el hombre cayó, y no se ha detenido ni se va a detener hasta que se concluya el plan supremo de salvación. Y esa debe ser una visión clara en todos nosotros, y es lo que le está expresando Jesús muy puntualmente, muy sagazmente. Le está
introduciendo, por decirlo así, una daga de reflexión. No, yo soy Dios en la tierra también, y la misma condición de mi Padre, que siempre está trabajando, que no se cansa, que no se fatiga, que no se duerme, está en este momento activo delante de ustedes y se extenderá a través de lo que será en un momento dado una iglesia cuando surja. Ese es el comentario que quisiera aportar. Excelente, excelente, Pastor Iván. Está de acuerdo al comentario que estamos llevando hoy adelante, ¿sí? Muy bueno, muy bueno. ¿Seguimos? Kevin, en pantalla. Recuerden que estos datos los tienen después. Yo, si que alguno lo quiere, se los paso en PDF, ¿sí? Y lo más especial, en lo que se refiere al trabajo de Dios, al trabajo de Jesús, la obra del Espíritu Santo, es que Él guarda y protege a los que creen en Él y que ha recibido en cuidado. Hechos 17:28 dice, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. El objetivo de Dios para con el hombre era que le busque y le conozca. Jesús se da a conocer, se revela al hombre, pero el hombre rechaza de esta gracia. No quiere saber nada de Dios, en referencia a la persona que se presenta, ¿no? Porque era Jesús presentando esto al ser humano. Y es cierto que Dios descansó en el séptimo día de la obra de la creación. En Génesis 2:1-3 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Porque en el reposo de toda la obra que había hecho, porque en él, reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Hermanos, es cierto que Dios había concluido su obra. En la Biblia se dice 4 veces, seguimos Kevin un poquito más, en la Biblia se dice 4 veces allí que había acabado su obra Dios, y en 3 que esto incluía toda su obra completa, pero no descansa, esto es lo que expresó Jesús, en la obra de la salvación, en la obra de la conservación, en la obra de la preservación y providencia. Ahora, ¿qué significa esto para el hombre? ¿Qué significa esto para nosotros? Porque Dios no descansa en lo que se refiere a esta obra específicamente que le estoy presentando ahora. ¿Qué significa? En lo que se refiere a la salvación. Que Dios me libró y me libra de la esclavitud del pecado y de condenación para vida eterna. Que Dios envió su palabra, abrió mis ojos, mis oídos a la verdad, confrontó mi pecado para arrepentimiento, reveló mi condición y mi necesidad de Él. ¡Wow! ¡Qué obra la de la salvación, mis hermanos! Nosotros lo único que tuvimos que presentar en esta obra de la salvación es nuestro pecado, nada más. Después lo hizo todo Dios. Qué hermoso que saber también que esta obra continúa, no solamente en nosotros, continúa en relación a aquellos que amamos, aquellos por los cuales estamos orando, aquellos por los cuales estamos pidiendo, clamando a Dios por su salvación. La obra continúa. Y dejémoslo a Dios trabajar. Contemplemos su gloria. Ya la gloria de Dios se reflejó en nuestra salvación, se reflejó en nuestra casa. Hermanos, dejémoslo trabajar a Dios. No entremos en ansiedad, en preocupación desmedida por los demás. Dios está haciendo su obra hasta el día de hoy. Dios está trabajando. Dejémoslo trabajar. Qué bueno. También en referencia a lo que hablamos de preservación. Escucha bien. Dios ha conservado y conserva hasta el día de hoy su palabra intacta. Lo que Dios ha hablado, lo que Dios ha prometido, es una realidad para mí. Y esto es que Dios ha conservado y conserva su palabra para mí con su significado original. ¡Qué lindo que es esto! Significa que yo puedo confiar en las Escrituras, porque Dios soberanamente ha vigilado la fidelidad del proceso de transmisión por siglos para mi salvación y seguridad. En algún momento la palabra llegó a mí con su significado original. La verdad me confrontó. Y no solamente eso, me hizo conocer mi necesidad, mi situación, mi condición. Y lo único que me quedó es ir arrepentido a Dios, porque
Dios hizo todo por medio de su palabra. Qué importante la obra del Espíritu Santo, ¿no? También, que hasta uno es, Dios por medio del Espíritu Santo conserva y ha conservado y conserva su palabra intacta, su sentido original, para que nosotros volvamos, este es lo que Dios quiere, que para que nosotros volvamos al original, en lo cual Él nos pensó. Vivíamos una vida desgraciada, en pecado, la maldición nos había alcanzado, la muerte era nuestro destino final. Y esto fue conservado y se conserva hasta el día de hoy para nosotros. Fue conservado y se conserva para nosotros, por amor. ¡Wow! Esto es una obra tremenda. Por eso dijo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. ¡Wow! No se olviden de esto. Y no se olviden en relación a los que también ustedes están orando y todavía no son salvos. También cuando hablamos de lo que se llama un Dios en lo que se refiere a la provisión, ¿sí? Dios es mi provisión. No te alteres, no entres en preocupación desmedida, no te afanes por las cosas del día a día, porque Dios es nuestra provisión. Dios trabaja hasta el día de hoy en eso. Y no tenemos que ir corriendo como a veces nos pasa a nosotros ante un faltante de mercadería corriendo al supermercado, ¿sí? Esto habla no solamente de una provisión del día a día, esto habla de una provisión eterna. ¿Cómo no gozarnos y contemplar su gloria desde ese aspecto? Si realmente en nuestra necesidad Dios conoce al detalle lo que nos hace falta, hermanos, ¿podemos decir que nos ha faltado cosa alguna hoy? Dios es mi provisión. ¿Podemos expresarlo? Tengo la convicción, la confianza y el consuelo en Él, que sabe de antemano y ve lo que necesito. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo por amor a mis hijos. ¡Wow! ¡Qué privilegio, hermanos! ¡Qué privilegio! El universo en la actualidad refleja hoy la actividad de Dios, hermanos, que sustenta, sostiene esta creación acabada, porque Dios le puso la frutilla al postre. Y lo que comenzó, terminó. Y en Hebreos 1:3 dice, el pastor Alberto, vamos a escuchar al pastor Alberto. Hola familia, saludos a cada uno. Mientras escuchaba al pastor Marcelo, estaba pensando justamente que de la misma manera que el Señor me estaba mostrando un principio de que Él trabaja de la misma forma que trabaja el Padre y que todo este trabajo tiene que ver con un trabajo de salvación, de preservación, etcétera. También en el contexto me parece interesante que es una forma también en la que Él confronta al equipo religioso del momento para decirle, esto es lo que ustedes también deberían de hacer cada vez que vean una necesidad en un alma. Amén. Porque de la misma manera en la que en este momento este hombre estaba necesitando resolver una situación, de esta misma forma, ustedes también deberían de verse como instrumentos para la salvación que Dios quiere para cada persona. Ahora, y noten la forma interesante, porque de pronto nosotros en nuestra religiosidad no nos damos cuenta que detrás de un problema que la persona está enfrentando, en este caso era un tema de alguien que no podía caminar, que estaba afectado desde hace mucho tiempo, pero detrás de ese problema se estaba escondiendo un problema mayor, por supuesto, que era el problema de su alma, de su eternidad. Y justamente es lo que sucede muchas veces en nosotros. Cuando la insensibilidad ante las situaciones X o Y que las personas se están enfrentando nos llevan a ignorar que tienen un problema mayor del que nosotros pudiéramos convertirnos en un canal justamente para que la salvación llegue a estas personas. Para mí tiene que ver con un tema de ser una iglesia más sensible, de ser una iglesia más compasiva, de ser una iglesia que se pueda acercar ante la necesidad, porque detrás de cada una de las cosas que uno mira, hay un alma que está llorando, hay un corazón que se está deteriorando, hay una familia que de pronto está destruyéndose y uno nunca sabe si la persona a la que estamos teniendo acceso, lo único que tal vez estamos viendo es que no tiene dinero, que está enfermo,
etcétera. Pero detrás de esa necesidad está realmente lo que ustedes y yo pudiéramos darle, que es el evangelio que tanto necesita para poder ser salvo y también, por supuesto, en la medida de lo posible, ayudarle para poder paliar su necesidad. Porque noten qué forma interesante en la que Cristo hace todo esto en el día en el que se supone, entre comillas, no se podía hacer nada, en el día en el que se supone no se puede trabajar, en el día en el que se supone está justificado ser insensible ante el dolor, entre comillas, ¿verdad? En teoría yo sé que ellos no es que decían que tenían que ser insensibles, pero la práctica religiosa los estaba llevando justamente a comportarse de esa manera, a ser insensibles. Y en ese día el Señor les modela que justamente detrás de las situaciones que uno mira en el día a día, los domingos, cada vez que ustedes y yo vamos a la iglesia y vemos personas que de pronto te piden oraciones porque están enfermas, están con problemas con el matrimonio. En el fondo muchas veces me doy cuenta que ese es solamente como una rama de un árbol cuyo problema está en la raíz y no en la rama, sino en la raíz. Pero solamente en la medida que tenemos el corazón abierto y los ojos muy bien abiertos para hacer eso, podemos convertirnos justamente en un instrumento. Entonces creo que, primera lección, mis estimados, la que yo aprendo, siempre tenemos que andar viendo como Jesús mira, independientemente del día y la hora. Uno nunca sabe cuándo es el momento en el que el Señor te va a usar como instrumento de salvación, para que a través de tu boca lleves el mensaje que la gente tanto necesita. Marcelo. Buenísimo. Esta frase la anoté al pastor Alberto. Esto es lo que ustedes deberían ser para la necesidad de salvación del ser humano. Excelente, excelente. Ya la anotamos. ¿Sí? Qué bueno. El padre Iván otra vez que quiere compartir. Pastor Iván. Sí. No, Alberto, el pastor Alberto tocó la médula. Metió el dedito donde una de las cosas que podemos ver en este capítulo 5 de Juan es el carácter compasivo de Dios. Y nosotros, como lo mencionó Alberto, como iglesia, debemos ser sensibles a la necesidad en tiempo, fuera de tiempo, si es domingo, si es sábado, si es de noche, sino expresar la compasión de Dios. Y en estos días predicaba yo sobre Jonás. A veces ese corazón tan duro como el que tenía en un momento dado Jonás, sabiendo la compasión de Dios y su resistencia a no expresarla a la gente de Nínive que se estaba perdiendo. Y esa debe ser el mismo corazón de nosotros, la compasión de Cristo, que es expresada aquí de una manera magistral. Y me encantó mucho que lo haya tocado Alberto, porque eso es un llamado a reflexión de todos nosotros. La compasión de Cristo en acción como iglesia. Algo rapidito. Pastor Alberto. Sí, algo rapidito. Sí. Estaba pensando justamente en esto que recién estamos compartiendo en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, cuando ustedes leen los primeros versículos, se van a dar cuenta de que la primera historia con la que despunta este capítulo es la historia de un hombre con la mano paralizada o mano tullida, como se traduce en algunas otras versiones. Y una de las cosas interesantes es que el contexto es muy similar. Hay un grupo de religiosos. Está Jesús y observa que está un hombre con un problema. Noten esto, el contexto es muy similar. Hay un hombre que está con un problema y a lo inmediato le pide que el hombre se ponga en medio del público. Y entonces, como hay un grupo de religiosos y es sábado, otra cosa que se conecta con lo de Juan 5, es sábado. Y entonces los otros estaban esperando a ver qué hacía Jesús justamente en un día sábado ante una necesidad. Qué interesante, buscando un meollo para cuestionar a Jesús. Y Jesús hace una pregunta genial que creo que calza muy bien con lo que estamos hablando de Juan 5. ¿Qué tengo que hacer con él?, pregunta Jesús. Se lo estoy parafraseando, por supuesto, no tengo el texto aquí a mano, pero ¿qué tengo que hacer con él? ¿Qué se supone que tenemos que hacer
con una persona como él en un día sábado? ¿Lo ayudo o no lo ayudo? Esa fue la pregunta que les lanzó. Y si ustedes siguen leyendo, creo que si no mal estoy, versículo 8 y versículo 9, la reacción de los religiosos de ese momento fue quedarse callados. No dijeron ni sí ni no. Se quedaron callados. Y a continuación, si no mal estoy, verso 9, dice que Jesús los queda viendo, mirándolos, dice que se enojó y se entristeció. Noten esas dos cosas que suceden. Se enoja y se entristece al ver la falta de acción ante un problema en un día en el que se supone que no tenían que hacer nada o en el que pensaban, interpretaban que no se tenía que hacer nada. Jesús se enoja y esa palabra enojar en el griego tiene que ver con agitación del alma, enfado, ira, cólera, indignación. Literalmente es lo que significa esa palabra enojo. Y entonces me pongo a pensar, ¿cuántas veces el Señor a lo mejor me mira con enojo y tristeza? Noten esto que puede ser duro. No porque pequé yo en algo en particular, sino porque mi pecado está vinculado a la falta de compasión, a la falta de entendimiento de que yo soy un brazo suyo para traer salvación y para traer también el descanso, el reposo, esperanza a lo mejor en una persona que se siente desgastada, sin emociones, destruida, que se siente literalmente que el mundo se le está viniendo abajo. A ver, ¿qué tenemos que hacer, mis estimados, ante una necesidad? ¿Ayudamos o no ayudamos? Es la pregunta que el Señor estaba lanzando en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. El Padre trabaja, dijo Jesús, y yo también trabajo. Es decir, Jesús lo responde en un sentido en el capítulo 5, verso 17. Así como el Padre trabaja, yo también trabajo. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer la obra del Padre. Amén. El texto que estabas leyendo es el hombre de la mano seca, ¿no? El pastor. Correcto. El hombre de la mano seca. Marcos, el hombre de la mano seca. 3. Después léalo porque también es riquísimo y buenísimo porque se añade a esto que estamos leyendo hoy, ¿sí? Es similar. Sí, Kevin. Sí, yo quisiera agregar algo y que es justamente complementando todo lo que estamos leyendo y estudiando hoy. Es el contraste que hay entre el Dios que los fariseos exponen con todas sus actitudes religiosas, ¿no? Y la relación íntima que Jesús tuvo con el Padre y tiene con el Padre porque son uno. Al compararse a decir, bueno, Dios trabaja, yo también trabajo, el Padre trabaja, yo también. Aunque Dios sí descansó en el Génesis, tuvo una pausa cuando hizo la creación, Él no dejó de ser Dios. Él siguió gobernando sobre su creación, aunque tuvo un día de descanso. O sea, su soberanía, su providencia, su poder y su gobierno nunca dejaron de ser a pesar de que tomó un día. O sea, Él siguió siendo gobernante de todo lo que hizo. Y lo digo porque los fariseos y tal vez la gente religiosa en todo este pasaje, y nosotros tal vez inclusive sin darnos cuenta podemos llegar en el aspecto de dejar de buscar a Dios, de tomarnos un break de tanta religión, digámoslo así, y pensar, bueno, necesito un tiempo para mí, para darme un gusto, para darme un placer, para, no sé, darme un descanso, y de pensar que si nos alejamos, y no pensar que si nos alejamos de Dios podría ser un descanso peligroso para nosotros. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque Dios, si Dios dejara de ser Dios, si Dios descansara de ser Dios, si Dios descansara de ser soberano, si Dios descansara de ser poderoso, de ser misericordioso, de perder su identidad por un día, nosotros dejaríamos de existir. Nosotros no existiríamos, no habría salvación para nosotros. Por eso me encantaba lo que decía el pastor Iván con respecto al Salmo 121, que no descansa el que nos guarda. Nos guarda aunque descanse. Nos guarda, pero descansa, pero no deja de su cuidado de nosotros, ¿sí? Él sigue siendo Dios, aunque nosotros no escuchemos que nos habla, Él sigue guardándonos, ¿sí? También, David, el salmista decía en el Salmo 84, porque mejor es un día en tus atrios, un día. ¿Ustedes se imaginan que ese día
justamente Dios decida dejar de ser Dios. Mejor es un día para mí estar contigo y que justamente haya un descanso y que yo llegue y no esté. Que nosotros lleguemos y no aparezca y no haya respuesta y no haya soledad, no haya compasión, no haya consuelo para nosotros. ¿Se imaginan lo que es alzar nuestros ojos a los montes y no encontrar el oportuno socorro por un día? Nosotros dejaríamos de existir. Si Dios fuera un Dios religioso como el que los fariseos muestran, entonces Dios sí descansaría. Sería un contraste de misericordia con reglas. Misericordia con religión, contra religión. Es un contraste. Y por eso me encanta cómo Jesús aclara que yo vengo unido con el Padre, como es el Padre, yo también soy. Entonces, Jesús sigue siendo la luz del mundo, aunque nosotros tal vez nos tomemos descansos, aunque nosotros pensemos que Dios no está, o que Dios no responde, o que Dios no me da lo que yo quiero, Jesús sí sigue siendo igual siempre. No hay sombra de variación en él, dice la palabra. Ese es mi aporte. Qué buen aporte y qué buena para reflexionar sobre el aporte tuyo, Kevin. Después podrías mandar también, ¿sí?, algún pensamiento para que nosotros también pensemos y reflexionemos al respecto. Muy bueno, muy bueno. Seguimos con la enseñanza. En Hebreo 1:3 dice, y quien sustenta todas las cosas con su palabra de su poder. Dios no se quedó en descanso eterno, hermanos. Él trabaja para eternidad. ¿Cómo lo sustenta hoy todo Dios? Aquel que pronunció la existencia de todas las cosas, sustenta su creación, el universo y lo que contiene, y consuma su propósito eterno mediante la palabra poderosa y eficaz del Hijo. Y Él, que es el descanso, sigue en obra, en movimiento y progreso por medio del Espíritu Santo. El Hijo de Dios encamina todas las cosas hacia la consumación de todas las cosas. Digamos que el Hijo encamina todas las cosas hacia la consumación de todas las cosas, de acuerdo siempre con el propósito soberano de Dios. Y Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Habla de que Cristo ya existía antes de la creación del universo. Y Cristo sostiene el universo y preserva el equilibrio necesario para la existencia y la continuidad de la vida. Creo que nosotros nos quedaríamos hablando mucho sobre este principio, sí, en pocas palabras, que Jesús nos enseña y nos enseñó. Y también contemplar su hermosura tan solamente, ¿no? Contemplar su majestuosidad, porque como quiera que el Padre hizo todas las cosas mediante el Hijo, ¿sí? En Juan 1:3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Subimos un poquito más, que bien. Y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Por eso nosotros tenemos esa confianza y esa seguridad, que mediante el Hijo las conserva, mediante el Hijo salva, mediante el Hijo provee. Y esto todo por amor, compasión y misericordia hacia el ser humano en necesidad. Por nosotros también lo tuvo y lo tiene. Jesús añade, y yo también trabajo, y vamos terminando. El uso y el fin de este milagro, de ese milagro, es ser reconocido como el Hijo de Dios. El objeto a la vista de sus palabras y acciones era mostrar que Él era autor de salvación. Y al ser una misma la naturaleza del Padre y del Hijo, también ha de ser una misma la acción. Ambos están necesariamente unidos en la misma empresa. Y Jesús se preocupa por cumplir su misión. Como decía el pastor Alberto hoy, esto es lo que nosotros deberíamos ser, ¿no? También para la necesidad de salvación del ser humano. Porque también en nuestra comunión, en nuestra relación con Dios, esto lleva a que también Dios dé fruto en lo que se refiere a salvación. Y esto también fue obra en la cruz del Calvario, ¿no? El sacrificio de la cruz del Calvario logró lo que el hombre no podía lograr.
Esto que Jesús expresa comunica su unión con el Padre. Él colabora con el Padre dando continuidad a la obra de la creación, para que el que cree en Él pueda estar en el reposo prometido. Dios, que tanto amor nos creó, en Jesús nos recrea y promete resurrección y vida eterna. Dios es Padre y desea que en su Hijo el hombre, y por la gracia, participe de su comunión de amor. Ese es el gran misterio que la entrega de Jesús en la cruz revela al mundo. Pero Él con su vida nos da testimonio, nos testimonia. ¿Hay alguien más que quiera aportar algo? ¿O estamos terminando? Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Tanto el Padre como el Hijo están comprometidos en proteger y preservar por completo también a las ovejas. Estás involucrado vos y estoy involucrado yo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo es el verso 18, terminando Juan 5, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también que decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Esto confirma que los judíos entendieron al instante las implicaciones de la palabra de Jesús, en el sentido de que Él estaba afirmando ser Dios. Y hoy podríamos decir tan solamente, hermanos, ante la realidad, en el mundo en que vivimos, en este mundo corrompido, ante la realidad de nuestra naturaleza humana y ante la realidad también de lo que presenta Satanás, mentiroso, engañador, podemos tan solamente decir, en medio de tanto problema y de tanta crisis, tengan paz. Porque Dios sigue trabajando. Hagan silencio y contemplen su hermosura. Están ante Dios. Los judíos lo que no entendieron en aquel momento era que esta era obra divina. Y no era tan solamente obra de hombre. Esto era una obra que tan solamente llevaba a que el judío tan solamente, quizás en ese momento, levante sus manos y reconozca ser pecador y volver arrepentido a Él, de tal manera que entendieran que están ante Dios y que necesitaban salvación. Y no fue así. Ahora, yo quiero que tengas paz, que hagas silencio y contemple su hermosura, porque la obra de Dios en y por nosotros continúa. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como decía Kevin también, en medio de la nada, del silencio, de cosas que no salen como uno quiere, cosas que nos enojan, cosas que nos hacen quejarnos de la vida, no le encontramos sentido al sentido mismo que Dios nos ha dado en referencia a la persona de Jesucristo, al sentido de la vida mismo, ¿no? Cuando Dios nos responde, cuando Dios nos habla, cuando Dios, aunque ya a través de su palabra ha hablado bastante y la palabra nos basta, ¿no? Tengan paz, hagan silencio, contemplen su hermosura, crean en lo que Dios les habló y ha prometido, porque la obra continúa, hermanos, esto no terminó acá. Quizás vos que estabas hoy en desánimo ante la inacción, ¿no? Quizás pensando la inacción de Dios al respecto. Dios sigue trabajando, porque cuando Dios comienza una obra de salvación en una persona, Él la termina y Él la perfecciona. Así que ante Él, tené paz, hacé silencio y contemplá su hermosura. No abras la boca y no hagas nada que se salga de su voluntad. Estás ante Dios. Dios mismo perfeccionará, significa que nosotros en Él tenemos seguridad eterna. Y nosotros no solamente esa seguridad eterna en Él, ¿no? Sino también podemos levantar nuestros ojos al cielo y en cada momento de la vida orar, clamar y pedir, Señor, guárdanos de la tentación y líbranos del mal. Cuando contempló la obra de salvación, descansó. Perdón, estoy hablando ahora en primera persona. Cuando contemplo la obra de salvación, descanso. Ahora, cuando contemplo las obras de mis manos, desfallezco, hermanos. Esto es algo que anoté una frase personal.
Yo cuando contemplo la obra de salvación y confío en el Dios que sigue llevando adelante la obra de perfeccionamiento en relación a mi persona, y creo en la obra de salvación, que Él la termina y la perfecciona hasta el día que nos encontremos en la presencia de Él. Cuando veo en medio de tanto alboroto, de tanta necesidad, quizás yo también, ¿no? Involucrarme en eso, en el correr a lo loco detrás de cosas que no tienen sentido, el de preocuparme en demasía, el ponerme ansioso, el decir, Señor, ¿dónde estás? Ante la realidad de Dios, solamente cierro mi boca y contemplo su hermosura. Porque yo sé que Dios sigue trabajando. Y el que trabaja no se cansa, como nosotros. Tenemos al Paz Iván Paz. ¿Cómo no? Listo. No, esto está demasiado hermoso, familia. De verdad, esto es una reflexión maravillosa. Y cuando leemos ese verso 18, porque los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Marcelo mencionó contemplar a Cristo, a nuestro Señor, y cuando pasamos por Filipenses 4, versos 8 y 9, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. ¿Quién es el que es verdadero? Cristo. Es contemplar a Cristo. Todo lo que es honesto. Cristo es el ser más honesto que puede ser el Dios. Justo, puro. Todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Contempla a Cristo. Porque Él no te va a dejar en la angustia, en el afán. Él va a escuchar tus oraciones. Él va a completar la buena obra, el que la comenzó. Y sobre todo, ¿por qué? Porque sí, definitivamente Jesús confrontó a los judíos de esa época, pero sigue confrontando en este tiempo. Porque tú y yo tenemos, como dice el apóstol Pablo, escucha bien, no un tercio de Dios estuvo en la tierra. El Hijo. Un tercio no, la Trinidad no es un tercio. Pablo dice en Colosenses 2:9, porque en él, en el que estaba allí hablando y que fue a la cruz, en él, en Cristo, recuerda esto, familia, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. La Trinidad caminaba entre nosotros. Camina contigo ahora. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Amén. Cristo es suficiente. Cristo, Dios con nosotros, y ahora Dios en nosotros y preservándonos a todos nosotros. Maravilloso. Qué lindo, pastor. Qué lindo, pastor Iván, lo que estás compartiendo, porque realmente Él para nosotros es suficiente. Por eso yo me ponía a reflexionar en mi persona. Si soy de los que hacen silencio ante la realidad, o soy de los que hablan y siguen haciendo cosas por hacer, que me llevan más a quejarme y a enojarme, ¿no? Por eso ponía en primera persona a mi persona. Y yo decía, cuando lo contemplo, contemplo su hermosura, pero cuando contemplo la obra de mis manos, desfallezco, hermanos. Hay una expresión que termino con esto, que la dijo el sabio Salomón. El sabio Salomón, ante lo que se refiere a las obras de sus manos, él dijo algo que me llamó la atención. Por eso yo puse esta frase en primera persona pensando en mí primero, ¿no? Yo contemplo la obra de salvación, descanso en Dios a través de ello, o me quejo, me enojo y me vuelvo loco como las personas que están a mi lado a veces, que las veo, que corren de un lado para el otro,
que se preocupan en demasía, que entran en ansiedad, en angustia también, en depresión, en desánimo. Y yo lo veo al rey Salomón deprimido. ¿Cómo deprimido un hombre que era el hombre más sabio y más rico de la tierra? Deprimido, contemplando las obras de sus manos, desfalleciendo ante esa realidad. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Salomón se estaba preguntando, ¿para qué trabajé tanto? ¿Para dejarlo a quién? ¿Saben a quién le dejó Salomón todo lo que trabajó? Al reino dividido de sus hijos. Se mataron entre ellos. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñará de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Y Salomón termina diciendo una frase, hermanos, que es tremenda. Mirá el estado en el cual estaba Salomón. Esto también es vanidad. Por eso vuelvo a repetir la frase que yo escribí. Cuando contemplo la obra de salvación, realmente descanso. Pero cuando yo contemplo las obras de mis manos, desfallezco. No hay otra cosa, como dice 1 Corintios 15, 58, que trabajar en Dios, porque eso tiene fruto. El esfuerzo y sacrificio en la obra de Dios valen la pena, hermano. Ninguna obra en su nombre y según su voluntad es desperdiciada a la gloria de Dios y la recompensa eterna. Ninguna obra en su nombre y según su voluntad es desperdiciada a la luz de su gloria y la recompensa eterna. Por eso, aunque nosotros como seres humanos no nos podemos cruzar de brazos, sino que tenemos tan solamente que hacer lo que Dios nos manda hacer, qué bueno sería hoy que nosotros podamos también tener la confianza y la seguridad, la cual está en Dios, no en ninguna obra que llevemos adelante o en ningún hombre, ¿no? Está en Dios mismo, ¿sí? Que podamos tan solamente hoy, ante eso, contemplar su hermosura y dar gracias, porque esa es la voluntad del Padre. Y en esto también, como decía el pastor Alberto, ¿no? Que estuvo bueno. Lo que nosotros deberíamos ser para otros, en lo que se refiere a la necesidad de salvación del ser humano, dispongamos nuestro corazón para que se haga una realidad. Porque podemos terminar la vida enojados y quejándonos como Salomón, o podemos sonreír y dar gracias cuando hiciste las cosas según la voluntad de Dios y seas recibido allá en la eternidad, y no importa si te colocan o nos colocan una corona o no. Nosotros las coronas las tiramos delante de Dios. A Él le pertenece la gloria. Y decía un pastor amigo mío, si tendría que entrar al cielo, aunque sea con una ¿cómo se llama? Tapita de Coca-Cola arriba de la cabeza, estoy contento. Estoy contento, ¿sí? Que podamos, hermanos, pensar en este principio. Jesús les respondió a los judíos de aquel tiempo, estaban enojados por lo que había llevado adelante. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Que podamos entender esto es también sabio y poder no solamente esto entenderlo, llevarlo a la obra, ¿no? También, hermanos, también da gloria a Dios. Así que bueno, terminamos acá el estudio, hoy terminamos tempranito, 12:55 acá en Argentina, no sé en dónde estás y cuál es el horario, ¿sí? Algunos es muy temprano allá, ¿no? En algunos lugares. ¿Qué hora es allá en Miami? No sé. En Colorado son las 10. Las 10 de la mañana. Mira, te levantás temprano 5. también. Pastor Iván, muy buena, muy buena. Y que esté siempre, para nosotros es de sumo agrado y una alegría, Pastor. Quisiera agregar algo para que nos los llevemos todos, sin excepción, del burro que habló. Jesús dijo,
Mi padre también trabaja. Yo también trabajo. ¿Estamos trabajando para el Señor? Buenísima, buenísima reflexión final. Que nos quedemos pensando. Recuerden que la semana que viene está el Pastor Seba y continúa con Juan 5. Es larguísimo Juan 5, no termina más, ¿viste? Pero es tan rico. Vamos a entrar a ver la autoridad del Hijo. Espectacular. Lo que vamos a entrar a ver la semana que viene. Me pidió hoy que si podía reemplazarlo, le dije que sí. Y me dejó saludos también para todos ustedes, con un compromiso que tiene previo. Lo que sí, hermanos, esto que nosotros estamos aprendiendo es de suma bendición. Entonces, pongámoslo por obra, pidámosle a Dios ayuda a esto, ¿sí? Y sabiduría al respecto, para que cada día esto se haga realidad en nuestra vida y en nuestra casa, en primer lugar. Y después baje también a la realidad de la gente que vive y convive alrededor nuestro todos los días de la vida. Así que bueno, contentos estamos. ¿Qué les parece si hacemos una oración? Pastor Iván, como comenzaste, ¿la puedes terminar? Empezamos terminando la oración. Seguro. Amado Padre Celestial, hoy tu palabra nos ha confrontado. Tu eternidad no ha dejado de obrar para salvar lo que tanto ama. La cúspide de tu creación. Nosotros los que nos perdimos, los que a veces te hemos volteado y que seguramente en algún momento podemos fallarte porque todavía estamos aquí. Pero pon en nosotros, como tú lo expresas en tu palabra, aviva tanto el querer como el hacer por buena voluntad. Aviva, Señor, pasión por las almas, pasión por los que se pierden, pasión por los necesitados. Ese es tu corazón. Ese con el corazón con el cual tú nos salvaste a todos los que estamos aquí reunidos. Y es el mismo corazón con el cual tú esperas que nosotros nos movamos. Si alguien te pertenece, como te pertenecemos nosotros, debemos andar como tú anduviste, trabajando, llevando tu mensaje y tu compasión y tu salvación a otro. Llénanos, préñanos hoy una vez más de esa pasión por las almas, de esa pasión por los necesitados. Y así será glorificado tu nombre, que es sobre todo nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Amén, amén. Abramos ahí el micrófono. Estuvieron participando, qué bueno esto también, ¿sí? Su participación también nos agrada. Le enviamos saludos a todos, ¿eh? Que tengan un buen fin de semana, ¿sí? Un buen fin de semana a todos. Bendiciones, pastores amados, gracias. Nos vemos. Bendiciones. Dios les bendiga. Buen servicio también, ¿eh? Cada congregación, cada Te abrazo. Bendiciones. Dios los bendiga. Bendiciones. Bendiciones. Qué preciosa, ¿quién es esa preciosa que manda bendiciones? Fuerte abrazo para todos y todas. Gracias por la enseñanza. Bendiciones. Gracias, pastores. Bendiciones, bendiciones. Gracias a ustedes, gracias a ustedes. Chao, Dios los chao. bendiga, iglesia. Nos vemos. Nos estamos yendo. Saludos desde Argentina. Chau, chau, chau. Está bien.